la Organización Mundial Internacional de los Mares, que advirtió que más de 20.000 marineros permanecen bloqueados a bordo de unos 1.600 buques en el Golfo Pérsico. El secretario general de la ONU, amigo de Freddy aquí, Antonio Guterres, dijo que la crisis energética amenaza con una emergencia alimentaria mundial en África y el sur de Asia. ¿No es acaso esto, Freddy, más urgente que reabrir el estrecho de Hormuz por razones humanitarias que seguir esta pulseada geopolítica? Y la última pregunta es, ¿qué precio están pagando los más vulnerables por esta guerra y este cierre del estrecho? Bueno, buenos días, señores. Usted empieza muy temprano este negocio. Sí, empezamos a las 4 de la mañana. Tiene que esperar un poquito. Bueno. Te faltan 2 buenos días y después arranca. Buenos días, buenos días. Ahora buenos sí, días. ahora sí. Placer compartir con ustedes este espacio, una mañana tan interesante. Venía escuchando la ponencia de estos ilustres periodistas, doctores. Expositores. Sí, sí. Bueno, el tema de la resolución de las Naciones Unidas tiene razón porque es una reglamentación que está, que es equitativa para todo el mundo. Bueno, el no peaje, el no... Pero las Naciones Unidas como que no se sienten con fuerza de imponer soluciones y hacer como disposiciones y normas, porque prácticamente las cumple quien la quiere. No pueden y se respeta quien tiene cómo aplicarlas, cómo aplicar. Irán dice, aquí hay que pagarme tanto, $2 millones por pasar un barco por aquí. Hay que pagárselo o no pasa. No hay unas Naciones Unidas con la fortaleza. Esa Asociación de los Mares de las Naciones Unidas es como tantas otras, la UNESCO, la AID, bueno, la USAID que estaba aquí. Son ramificaciones, ONU Mujer, por ejemplo, que la presidió la Bachelet. Son entidades de la Organización Mundial que realmente siguen sin ser funcionales porque no tienen ese poder de... Yo decía en estos días que el solo hecho de que haya naciones con poder de veto y un veto tan inmenso que no es de que, bueno, cuando tantas naciones se pongan de acuerdo pueden vetar, no es que si Rusia dijo que no es no, y si China dijo que no es no, y si Estados Unidos dijo que no es no, ya. Entonces, en este momento el poder nace del fusil. Los que tienen el control armado del estrecho, esa gente son los que pueden tomar disposiciones. Parece ser que se está arribando a un acuerdo. Ahorita Humberto explicaba que en las cosas que había rechazado Marco Rubio y las que habían aceptado, pero una de esas que parece que mantiene un tranque es el caso del peaje en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿por qué se va a llegar a acuerdo? Porque todas las naciones necesitan urgentemente el acuerdo, todas. Entonces, hay cosas de las que van a prescindir, hay cosas de las que van a tener que bajar, ¿verdad? Porque sencillamente no se puede, en la negociación no se puede imponer la decisión de todo el mundo. En una negociación, usted se siente en esa mesa de ese lado y yo me siento de este lado, pero para llegar a un acuerdo ni puede ser del lado de Humberto ni del lado mío. Tiene que irse al centro de la mesa, pero para eso tú tienes que dejar 3 conquistas en el camino y el otro dejar 3 conquistas en el camino para que lleguen a un acuerdo. Lo cierto es que la última pregunta que tú me hacías, señor, la humanidad está sufriendo las consecuencias. Eso de los marinos mercantes, lo decía yo hace... 20.000. 20.000, ¿tú te acuerdas? Yo dije, ¿de dónde se están alimentando esa gente? Porque los barcos andan con una bodega, Timbí, pero de ida y vuelta a su destino. No para desde febrero estar ahí. Esos barcos estaban supuestos en 10 días estar en su casa de nuevo, de regreso, 10, 20 días. ¿Cómo que está la bodega? ¿Cuándo ellos van saliendo? Cuando van saliendo sí. Ahora. ¿Qué cantidad que tiene adentro? No. Timbí. Timbí. Saludos, Belkis Magali. Están
Esos barcos salen bien aprovisionados, pero pensando en 20 días, un mes, 30 días. Pero ya 8 semanas de guerra es un tiempo que se agotan todas las despensas. Pero esos 20.000 marineros, hasta problemas psicológicos, decía un análisis que hacía un especialista, que tú metido en el mar, de repente tú estás en una zona constreñida, donde tú estás prácticamente apresado. Todos los barcos que quedaron cercanos ya no pueden salir, porque para salir tienen que irse retirando todos los barcos en orden. Así es. Bueno, lo cierto es que, ¿qué va a pasar con eso? La alimentación. Hay una inflación, señores, que viene por ahí caminando, que va a llegar aquí. Viene un poquito lento porque ha ido en juego con las negociaciones que avanzan, que se detienen. Pero viene por vanilla, ¿verdad? Pero viene llegando por vanilla, porque están desesperados por llegar a una solución. Pero vamos a ver lo que va a pasar. La inflación nos va a tocar, porque todos esos productos que han estado parados, ahora hay que buscar $2 millones para cada barco para pasar. Todos esos costos los va a pagar el pueblo dominicano en la partecita que nos llegue aquí de esa crisis internacional. Ya usted sabe. Señores, mire, este ha sido el primer acápite de este primer tema que estamos hablando el día de hoy. De esa misma región hablamos también ahora sobre el bloqueo de colonos a niños palestinos en Cisjordania, una cuestión que tiene que ver con humanidad, y aquí les ponemos la información en contexto luego en nuestros comentarios. Mientras el mundo sigue la crisis en el estrecho de Hormuz, en Cisjordania, ocupada la vida cotidiana se ha convertido en una pesadilla para decenas de familias palestinas. Ahar y Rashid Hashalim, 2 hermanos palestinos, siempre han caminado a la escuela desde su vecindario a las afueras de Cair, ¿verdad? Pero las clases se reanudaron esta semana. Esta es la situación que viven esos niños cada día, en un alarmante, un alambre de púas más bien, enrollado, bloqueando la calle. Señores, una cosa terrible. Pero niños yendo a la escuela, viéndose en este tipo de situaciones, con alambre de púas, haciendo bloqueos en el camino. Esto es cuando se reanudaron las clases esta semana, que ellos empezaron a ir, sí, pero encontraron el bloqueo de las alambres de púas. Hay colonos israelíes que se instalaron durante la noche. Los niños se encontraron con nubes de gas. Oye eso, Freddy, gas lacrimógeno también. Granadas aturdidoras arrojadas por los hombres armados en una camioneta blanca. El ejército israelí admitió el uso de medios depresivos de dispersión de disturbios, más bien, medios de dispersión de disturbios, y dijo que estaban dirigidos a adultos, no a menores. Sobre esta información, señores, sobre este tipo de ataque que está pasando en Cisjordania, sobre este tipo de improperios, que ellos dicen que era adulto que estaba dirigido a esto, sí, pero vemos que niños en su ruta a la escuela fueron los afectados. Esto nos pone a nosotros del lado de la humanidad siempre y nos hacemos algunas preguntas. Sobre esto, el doctor Salazar, la Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania. El bloqueo del camino escolar por parte de los colonos con el respaldo táctico del ejército parece una violación del derecho internacional humanitario. ¿Qué responsabilidad tiene Israel, tu pueblo, Humberto, que parece esto? Te reitero la pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene Israel de proteger a los civiles palestinos, incluidos niños, en los territorios que ocupa? Y finalmente, ¿por qué el gobierno israelí no detiene a esos colonos? Ayer un niño a mí me pasó eso, exactamente eso. La ciudad de Santo Domingo estaba llena de alambres de púas. Ustedes no lo vivieron, yo sí. Tenía que 6 años. Yo viví. Yo estoy en la escuela, yo entré a la escuela a los 3, yo aprendí a leer a los 3 años, a los 4 años yo estaba en la escuela. Y a los 6 años también la ciudad de Santo Domingo se dividió. Había una zona constitucionalista, un pasaje entre 2 líneas de alambre de púas y otra zona que estaba manejada por el gobierno de Reconstrucción Nacional, si no me equivoco, era que se llamaba, y era el general Inver Barreras quien lo presidía. Yo viví eso, porque es zona de guerra,
Si usted tiene zona de guerra, bueno, tiene y vive ahí, tiene que tener cuidado en cómo se mueve. E incluso hay espacios de seguridad para los países que están en zona de guerra. ¿Por qué están en zona de guerra? Es que las crónicas, las noticias son escritas por gente de izquierda. O sea, me tienes harta las noticias sobre el tema de Israel. Los periodistas de izquierda. No, es que son de izquierda. O sea, ese relato es otro, o sea, no dice nada, sino lo que lo hace usted ponerse de que a llorar y buscar un pañuelo. Eso no tiene sentido. O no estamos hablando de hace ya alrededor de 2 años de un tema de guerra en esa región. De eso que estamos hablando. O sea, si hay guerra, ahí no, tienen que ir a la escuela como si fuera aquí en la República Dominicana. Eso es imposible. ¿Ustedes saben cuántos árabes viven en Israel? ¿Usted tiene idea de la cantidad de árabes que viven en Israel? Israel es un país pequeño. Y lo pueden buscar también, porque yo siempre digo, búsquenlo. La población árabe en Israel es el 25% de la población. No son 3. Es de 10 millones de judíos en Israel. En el Estado de Israel hay alrededor de 2.5 millones de árabes. Árabes israelíes que votan, participan en la política, van a la escuela, compran, trabajan y son judíos también. No judíos necesariamente porque para ser judío hay que tener la religión judía. Son israelíes, tienen nacionalidad israelita. Porque cualquiera cree que es una situación donde no pueden estar. Lo mismo que pasa con los haitianos aquí. ¿Cuántos haitianos viven en la República Dominicana? ¿Quién sabe? Nadie sabe. La diferencia es que los haitianos hasta ahora, no sé si lo harán en algún momento, no realizan actos terroristas contra los dominicanos. No ponen bombas, no matan, no secuestran, y hay grupos radicalizados, que es la ínfima minoría de árabes, que han decidido que el Estado de Israel no puede existir, y un Estado tiene la obligación de luchar por su existencia, y su existencia está íntimamente vinculada a la tierra. ¿Por qué? Porque un Estado es un Estado de verdad cuando tiene capacidad de defender y gobernar lo que es la tierra que dice le pertenece. No quieren que eso ocurra. Hay una sola solución y todos lo saben. Y se han resistido a eso desde 1948, que el Estado de Israel existe, que está ahí, que fueron las Naciones Unidas que decidieron esa partición y que el Estado de Israel tiene derecho a defenderse si lo atacan. Pura y simplemente, el 48 en mayo, que ahora se va a cumplir un nuevo aniversario, el 14 de mayo, bueno, Israel, cuando se va Inglaterra, que era quien gobernaba esa región, no eran los árabes, porque era parte del Imperio Otomano. Cuando se van, Israel, bajo mandato de las Naciones Unidas y sin ejército, se enfrentó a 7 naciones árabes, 7. Y a todas las venció. Entonces, hay que dejarse de estar simplemente buscando casitos aislados y plantearse, no, ahí los niños van a la escuela, participan de las clases, porque hay 2.500.000 familias árabes que viven en el Estado de Israel. El 25% de la población. Bien. Creo que eso simplemente a mí no me parece, a mí no me da ningún tipo de consideración. Freddy, sobre esta presunción que se está comentando y se está publicando, usando la guerra en Irán como una excusa para el acaparamiento de tierras, ha dicho esta persona, Khalil Hathalim, dijo que los colonos están explotando la guerra de Irán con Irán para apoderarse de tierras, y dice que fue una oportunidad para hacer lo que quisiesen sin reglas. Afirmó: ¿cree Freddy Aguasvivas que el gobierno israelí está utilizando la guerra en Irán como cobertura para expandir los asentamientos en Cisjordania? Freddy Aguasvivas. Bueno, sí, sí lo está usando, y a la franca están aumentando la zona que debería ser desmilitarizada, pero están haciendo un uso abusivo como siempre. Pero no lo están haciendo ahora, Iván, porque estamos en guerra. Digo estamos porque la humanidad es la que está en guerra. Lo están haciendo siempre, lo han hecho desde siempre.
El maltrato a los niños palestinos, el maltrato a los palestinos, la persecución, el asedio, ha sido permanente, permanente. Pero yo necesito un break porque un día como hoy, nosotros estábamos siendo invadidos por los norteamericanos. Si tú estuvieras aquí temprano, tú estuviese montado en ese... Humberto, dale, dale. No, yo sé, Humberto explicó que él vio a los brasileños vestidos de caqui allá en su casa, vio eso es lo que yo más me acuerdo. Pero la revolución tuvo mucho, porque hay que decir que hay una revolución y hay una invasión, porque las fuerzas populares y las fuerzas constitucionalistas ganaron la guerra civil. Una guerra civil de 3 días, porque se tomó el puente Duarte, después se tomó el puente Duarte, después se tomó la fortaleza Osama y se hicieron los comandos en Ciudad Nueva y se instalaron en la zona revolucionaria. Vinieron, después que ya estaba el pueblo en control de todo, de las Fuerzas Armadas progresistas, constitucionalistas, reponer al profesor Juan Bosch, que había ganado unas elecciones límpidas, y entonces resulta que don Enrique Cabral, el amigo de Humberto, amigo y casi familiar. Dios lo tenga en gloria. Y casi familiar de Humberto, porque era muy, muy allegado, pidió como la María Corina en Venezuela, pidió la intervención norteamericana, con la diferencia que aquí Lyndon B. Johnson lo complació y le mandó 42,000 marines, pisaron las botas azarosas de estos soldados extranjeros que vinieron a Santo Domingo a invadir. No, ahí la cosa cambió. Un pueblo que lo que había 3 o 4,000 hombres bajo las armas peleando por la dignidad y el decoro dominicano y la Constitución, ya tuvieron que enfrentarse a 42,000 marines bien armados, bien entrenados, con mucha tecnología. Pero el pueblo dominicano los combatió. Los combatió. Yo quiero que Iván me den 2 segundos en honor a los caídos del 28 de abril. Para leer este poemita de Abelardo Vicioso. Adelante. Yo me lo sé. Ciudad que ha sido armada para ganar la gloria. Santo Domingo, digna fortaleza del alma. Hoy moran en mi alma todas las alegrías, a presenciar tus calles conmovidas y claras. El rostro erguido y bronco la voz de la trinchera. Yanqui, vuelve a tu casa. Se hará que yo me lo sé de memoria. Como sardina, sigue. Rondan 36 tiburones en tu ardiente ensenada, celosos de los hombres que construyen la vida y nunca se arrodillan en sus grandes batallas. Y tú estarás de pies gritando al enemigo, Yanqui, vuelve a tu casa. Vuelve a tu casa, Yanqui. Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a tus plantas. Y si viola sus calles temblorosas y puras, las tendrás en ceniza, pero nunca entregadas. Y en medio del silencio de la ciudad dormida, gritarán los escombros, Yanqui, vuelve a tu casa. Yo me la sé de memoria. Pero mira, Humberto, se ve que alguna vez en su vida tuvo alguna chispa revolucionaria. A veces Santo Domingo Vertical de memoria es una... Yo me la sé de memoria. Ya te voy a perdonar, ni siquiera te voy a agredir hoy. Te lo ganaste. El 28. Sí. Lo sorprendí, Iván. No, me sorprendió, me sorprendió. Porque yo me la sé, pero que Humberto se la sepa. El 28 de abril, en las Grandes Ligas empezó la campaña de las Grandes Ligas, y entonces había un novatito acabado de salir, acabado de firmar, y estaba haciendo sus primeros juegos en las Grandes Ligas. Acababa de llegar. Era, creo que, su primer día de juego. Y entonces, cuando vienen y tocan el himno nacional norteamericano, ¿verdad? El himno americano, todos tienen que ponerse de pie en la alineación. Felipe Rojas Salou se quedó sentado y dice,
Oye, ¿y por qué no el himno de los norteamericanos, ¿verdad? En un estadio norteamericano, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo pararme a rendirle honor a un himno de una nación que está invadiendo en este momento mi país? Entonces se negó a pararse y estaba corriendo el riesgo porque no había ganado un peso todavía en las Grandes Ligas, a que lo votaran por insurrecto. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que conmemorar esta fecha porque lo que está pasando en Ucrania hoy mismo, lo que está pasando en Israel, en Cisjordania, en Palestina, en Gaza, lo que está pasando en Irán, es algo que nosotros en este momento estábamos recibiendo 42,000 marines. Ahí se metieron unos portaaviones frente al malecón y vinieron unos barcos, y vinieron unos anfibios, y vinieron helicópteros y entonces el país fue invadido. Y eso que nosotros vivimos, hoy lo están viviendo en Israel, lo están viviendo en Ucrania, lo están viviendo en varias naciones del mundo. Y entonces uno como que se sale del tema, pero es porque la ocasión lo amerita, Iván. Así es. Yo solamente quiero aclarar que don Henry Cabral no tuvo nada que ver con llamar a nadie para que viniera a invadir nada. Él no tenía teléfono en ese tiempo. No. Ahí está la historia, Humberto. Es la verdad histórica, no. Ahí está la historia. No, la verdad histórica. La verdad histórica. Donald Rí, a partir del 24 de abril, dejó de ser ya presidente del triunvirato, porque solamente eran dos, porque había uno que había renunciado. Era triunvirato porque los militares tomaron el poder, pero lo entregaron a los civiles en el año 63. Al estar apartado, quien gobernaba fue una autodenominada Junta de Reconstrucción Nacional que tenía su sede en San Isidro. Y los militares, quien encabezaba esa junta era el general Inver Barreras, héroe de lo que fue el ajusticiamiento de Trujillo, y otros militares, entre ellos Elías Wessing y Bartolomé Benoit, quien fue que llamó para que vinieran los militares norteamericanos a la República Dominicana, cosa que los efectos de la invasión están hoy en República Dominicana y por lo menos en mi caso yo me siento satisfecho, por lo menos de los efectos, aunque en ese momento, siendo un niño, por supuesto, mi papá, que era un teórico en todo, pues me enseñaba. Mi papá peleó contra los americanos en el 16, mi querido Freddy. Para que respete, en el 16. Mi papá nació, como yo nací. Yo solo tengo registrado a Gregorio Urbano Gilbert cuando pues enfrentó en las playas de San Pedro de Macorís. Mi papá era de San Pedro de Macorís. Mi papá tenía... Se fue con un revolvito de 2 tiros. Mi papá tenía en esa época 16 años. Y ellos se enfrentaron a las tropas norteamericanas en San Pedro de Macorís, que era la segunda ciudad más importante del país. Después que se retiraron de Y lo metieron preso. Y él me decía a mí, única vez en mi vida que caí preso fue cuando los norteamericanos lo metieron preso, y por supuesto mi papá me enseñó muchísimas cosas. Pero porque cuando yo nací, mi papá tenía ya 60 años de edad, porque mi papá nació en el año 1900. Exactamente en el 1900. Entonces te procrearon a los 60 años de tu papá. Mi papá. Con razón, tú tienes tanto. Y aparte por eso soy tan ñoño. Entonces, ¿qué ocurre? ñoño y peleón. Y peleón, exacto. No, cacarrabia. Cacarrabia. Un niño ¿Cómo te quieres pelear por todo? No, yo no soy cascarrabia, pero soy un niño consentido en esa época. Y sigo siendo ñoño, yo no lo niego. Entonces, ¿qué ocurre con eso, verdad? Cuando tú dices sigo siendo ñoño, me acuerdo del Chavo del 8. Pero simplemente para colocar al doctor Donald Rí Cabral, de quien fui amigo, más bien un colaborador. Él era el secretario de organización del Partido Reformista y yo era un bisoño miembro de ese partido. Pues, para la memoria del doctor Donald Rí Cabral, quien cuando murió recibió honores militares, Freddy Aguas Vivas. Yo estaba ahí en el cementerio de la Máximo Gómez, ordenados por tu amigo el presidente Leonel Fernández. ¿Qué te parece? Pero inadecuado porque él no fue presidente constitucional. Pues ya le digo, ordenados. Él fue un presidente de facto, golpista y presidente. Mire, le estoy diciendo, ordenado y autorizado por su amigo el presidente Leonel Fernández. Profesor, yo estaba ahí. Muy amigo mío, Leonel Fernández. Es amigo tuyo, pero es amigo mío. Es amigo mío también, claro. Yo quiero hacerte una aclaración por la verdad histórica.
Quiero hacer una aclaración a Humberto. Él dice, no, que lo que está pasando en Cisjordania, en Palestina, en los alambres, esos niños sentados con su cuadernito y su cosa, en una trinchera de alambre. Entonces, no es verdad que es el caso haitiano. Que tú dices, no, que eso es como los haitianos aquí. No, aquí nosotros tenemos nuestra tierra y nuestro derecho legítimo de ocupar esta tierra porque son nuestras. Es más, si hay alguien que hay que sacar de la isla, no es a nosotros. Entonces, pero los palestinos, esa tierra es de los palestinos. En Cisjordania, esa tierra de esos habitantes. Entonces, decir que es igual con los haitianos, Humberto, hay un sesgo, porque los haitianos no tienen nada que buscar aquí, nada absolutamente. Sí. Y allí aquella gente está en su tierra, detrás de su tierra y sus asentamientos. Bien, señores, con este introito que hemos hecho nosotros, este entremés, como decía Chespirito, con dos enciclopedias vivas. Humberto, para que tú veas, para que tú veas. Te van a quitar la visa, dijiste Yankee, go home. Porque yo creo que los Estados Unidos hicieron bien, nosotros nos comparamos con Cuba e incluso hasta con Puerto Rico y ya somos un país mucho más desarrollado. Dice, por la sombrilla de Estados Unidos. Por eso es que yo defiendo tanto lo que es la presencia de Estados Unidos en esta República Dominicana del Caribe. Bien, gracias a las dos enciclopedias vivientes que me acompañan en este programa Una Nueva Mañana. Eso es lo que se llama tener dos talentos en una plataforma. Miren, ahora hablamos del tema, el rechazo de la ONU al peaje iraní, Freddy, para que tú también te sumes a esto, que hemos dado pinceladas nosotros inicialmente sobre esto. La organización de la OMI, ¿verdad? Que hablamos de eso, que es la gente que defiende el derecho de los mares internacional, rechazó categóricamente la propuesta iraní de imponer un peaje en el estrecho de Hormuz. Dicen, no existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, ni ningún arancel, ni ningún tipo de tasa sobre el estrecho utilizado para la navegación internacional, declaró el secretario general Arsenio Domínguez de la OMI. La OMI también subrayó que la libertad de navegación no es negociable, sin embargo, Irán avanza en una ley que daría a la Guardia Revolucionaria el control total del estrecho de Hormuz y que permitiría más bien cobrar hasta $2 millones por buque, Freddy. Mientras tanto, más de 20.000 marinos permanecen bloqueados allá, 1.600 buques en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. Pregunta para el doctor Humberto Salazar, también enciclopedia andante. La autoridad de la ONU frente a las fuerzas de Irán es la siguiente pregunta. Se ha hablado de todo esto, el derecho internacional es claro, no se pueden cobrar peajes en las aguas internacionales, pero Irán tiene misiles, lanchas rápidas y minas. ¿De qué sirve una declaración de la ONU si Irán tiene el poder de hecho sobre el estrecho, como decía Freddy? ¿Puede la comunidad internacional oponer o imponer más bien su autoridad sin recurrir a la guerra? Yo creo que tenemos que comenzar aceptando que las relaciones internacionales han ido cambiando, pero muy rápidamente en los últimos años. Las Naciones Unidas, que otrora eran todo un poder mundial, o sea, un foro donde las personas o los gobernantes y los gobiernos iban a o ponerse de acuerdo o a permitir que tuvieran algún tipo de intervención en guerras, conflictos, los intereses encontrados de muchos países, donde están los límites de los derechos de los países. Las Naciones Unidas hoy es un organismo totalmente infuncional. Y es infuncional para todos los temas. En el caso de los mares, que hasta este momento no había este tipo de competencia, bueno, se está abriendo también un espacio en el cual los países quieren ejercer su soberanía, más allá de eso que llaman la soberanía de las 200 millas, desde tierra hasta el mar, que es la soberanía de un país según el derecho internacional, y ahora el tema de los estrechos. Si se permite que se cobre peaje en el estrecho de Hormuz, habrá que permitir que se cobre peaje en todas partes del mundo. Y a partir de ahí habrá un aumento completo de lo que son los fletes a nivel internacional. Ahora, ¿puede las Naciones Unidas ejercer una autoridad? Porque el tema es autoridad. Una autoridad global sobre un tema específico. Evidentemente que no. Hace tiempo que perdió esa capacidad. Las Naciones Unidas son un organismo en el cual, y yo estoy de acuerdo con Freddy en eso, el poder de veto la hace totalmente infuncional. 5 países son los que dominan a los otros casi 200 países que están ahí.
Sí. Es decir, ¿qué importa lo que digan las Naciones Unidas cuando Estados Unidos, Francia, Rusia, China y el Reino Unido son los que al final son los que dicen qué es lo que se va a hacer? Entonces las Naciones Unidas se ha invalidado sola y ahora tiene un problema existencial, que es el tema del financiamiento. El principal financiador de las Naciones Unidas y todos lo que son sus ramas son los Estados Unidos. Y Estados Unidos no está pagando la cuota. Guterres habla de que tienen dinero hasta el mes de julio. Julio son 3 meses. Entonces, lo que ellos digan no tiene ahora mismo importancia, excepto para la prensa, porque efectivamente no están en capacidad de imponerlo. Ese es el tema. Mandan los cascos azules. Por ejemplo, en la frontera entre Israel y el Líbano no hay cascos azules. Lo único que hacen ellos es mirar cómo se matan, más nada, porque no están en capacidad ni siquiera de detener. No pueden usar las armas. En África, por ejemplo en Sudán, entre Sudán del Sur y Sudán, hay una guerra civil hace varios años. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. Los hutíes con sus adversarios de Yemen, otro país dividido, no pueden hacer nada. O sea, simplemente Estados Unidos es un organismo infuncional que tendrá que reformarse o habrá que buscar una solución al tema del derecho internacional y llamada comunidad internacional, que evidentemente no existe. En otras palabras, la ONU es un perro guardián sin dientes. Exactamente, no hay forma. Freddy, 20.000 marinos varados, 1.200 buques. La ONU habla, la OMI más bien, que no aceptará ningún tipo de peaje y es sobre lo que se están preocupando. Pero no hablan de sacar esos 20.000 marineros de ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Tú sabes que hasta la parte que tiene que ver con la logística de mover los contenedores, la cantidad de contenedores, ahí hay buques, ahí hay 1.200 buques, pero hay buques de 5.000 contenedores. Entonces, la cantidad de contenedores que se ha paralizado en el mercado mundial, esos contenedores van de un muelle a otro, se vacían, se saca la mercancía y regresan a su muelle de origen vacío para volver a una dinámica de negocio. Entonces, en este momento nosotros vamos a cumplir 2 meses en una paralización total y la logística de poner en funcionamiento esos 1.200 buques, ahí están los 20.000 marines que son los que tienen que poner todo eso a funcionar, a caminar. Entonces, lo que te estoy diciendo es que no es tan fácil como sentarse mañana en una mesa, llegar a un acuerdo, abrir el estrecho, que todo el mundo empiece a circular de nuevo y que ya todo el mundo se va para su casa. Darle salida a esos 1.200 buques con el estrecho que lo que tiene son 28 kilómetros, donde no es posible que un buque, es más de un buque no da la vuelta a la vez. Entonces, tiene que ir uno a uno. ¿Cómo destrabar, que es la palabra, cómo destrabar este entaponamiento que se ha producido ahí en el Golfo Pérsico? Porque ahora viene una logística, o sea, eso va a costar 2 meses más despachar esos 1.200 buques. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí yo estoy seguro que en algún momento, bueno, se le acabaron las despensas a los barcos. ¿Con qué comen esto? Ponerse a pescarla y tirar suelo en el mar, porque no van a tener con qué alimentarse. Pero cada uno de esos 20.000 marines tienen un drama humano, porque tienen una familia esperando, una familia que depende de ellos. Es una situación realmente difícil y que salir, aun cuando se parte la guerra, nos va a costar 2 a 3 meses que las cosas se adecúen de una manera adecuada, ¿verdad? Así es. Si ustedes se fijan, el aspecto económico y el aspecto geopolítico, el aspecto de decir quién ganó, quién está triunfando, a quién le dobló el pulso, a quién es lo que está teniendo. Pero hay alguien que tenga duda de quién ganó. Pero te estoy diciendo que sobre eso es que se está poniendo la importancia, Freddy. Me dicen que el único ciudadano en el mundo que no sabe que perdió la guerra es Trump, pero después todo el mundo sabe que perdió. No, yo que no. Trump perdió. No, yo no. Que tú no sabes. Son 2 ya, no, Freddy. No.
La guerra primero no ha terminado. Primero la guerra no ha terminado. Tú y Trump, la guerra terminó hace rato. No, la guerra no ha terminado. Hay quienes no se han dado cuenta, pero la guerra terminó hace rato. La guerra no ha terminado y los barcos están ahí. Hay malas noticias en el mercado petrolero. El crudo Brent aumenta 2% ahora mismo. Está a $110 el barril. 110 dólares. El WTI, que es el West Texas, está 2.5 arriba, 98.78 dólares. Casi a 100 el dominicano, para llevar el petróleo dominicano. Porque es el que compramos. Aquí hay gente que piensa que tenemos petróleo. No, porque es el petróleo que nosotros compramos. El que nosotros compramos es ese, sí. Señores, miren, hemos hablado de temas interesantes el día de hoy, ya llegando hacia la parte final, les resumo rápidamente de qué hemos hablado. A la gente que se conecta ahora, aquí hemos estado hablando de Putin que se involucra en la crisis. ¿Usted tiene algo que agregar, Freddy? No, 3 meses de prisión, le meten a todos los políticos 18 meses de prisión preventiva. Sí. Y a los delincuentes que mataron al chofer de basura, sí. 3 meses de prisión preventiva. Bueno, ya usted sabe. Miren. Y hay uno prófugo, el jefe de la banda. El jefe, y el que realmente mató. Exacto. El autor material. Ajá. El autor material. Ya usted sabe. Señores, esto es una nueva mañana a las 7 de la mañana. Hemos hablado de Putin que se involucra en la crisis de Medio Oriente. El canciller iraní se reunió con el presidente ruso en San Petersburgo. Esta fue la información inicial que dimos nosotros. Luego hablamos de la ONU que rechaza el peaje iraní. Hablamos de eso también al final de este contenido. También hablamos de colonos israelíes que bloquean la escuela de niños palestinos. Esto es un tema muy que Humberto lo ninguneó, como dicen, pero es un tema humanitario que nos preocupa, el tema de niños que tienen que estar sufriendo el ataque de bombas lacrimógenas en camino a la escuela, el tema de tener que estar cruzando alambres de púas, son situaciones que a nosotros, a los que tenemos cierto sentido humano, que a veces que a los médicos se les quita eso, como han visto tantas cosas, no sienten mucho. ¿Por qué tú miras a Humberto cuando habla de que no tiene sentimiento? No, porque Humberto sabe, eso pasa. Verdad. Los doctores pasan por tantas cosas que crean una callosidad con esos temas porque ven desgracia diariamente, Freddy. Nos desensibilizamos, es verdad. Sí, eso es parte del ser humano. ¿Tú viste el talaje de los tigres que mataron al camionero? Belkis, talaje, coge ahí ahora. El talaje. Adelante, déjame verlo. ¿Mataron a quién? Dan delincuentes por todas partes. Pongan Diario Libre ahí, chicos, para que ustedes pongan esto en cámara. Si no, Cookie lo poncha aquí. Aquí están los, ya usted sabe. Los 7. Cuando Freddy dice el talaje, son los peinados, los cortes que tienen, las pintas que tienen, y ya usted sabe. La gente dice que no se puede juzgar a por la fachada, ¿verdad? No se puede prejuzgar, pero la apariencia, señor, es importante. Como usted se presenta a la sociedad, como usted se presenta ante la gente, es importante. Por eso usted ve que nosotros aquí venimos, hacemos el esfuerzo por venir, ¿verdad? Nos bañamos de vez en cuando, Freddy, y nos ponemos una corbata. Y uno alquila un fluido y arranca para acá. Alquilado. Es una nueva